El whisky es una bebida alcohólica destilada elaborada a partir de granos fermentados, generalmente cebada malteada. Su sabor y características pueden variar según el tipo de grano utilizado. El proceso de destilación y el envejecimiento en barricas de madera es muy popular en todo el mundo y existen diferentes tipos como el whisky escocés, el bourbon americano y el whisky irlandés, entre otros. El significado de la palabra whisky proviene del gaélico escocés, whisky beata, que significa agua de vida. Esta bebida ha sido parte de la cultura y la historia de diversas regiones del mundo durante siglos, y su significado puede variar según el contexto cultural. Para algunos representa tradición y artesanía, mientras que para otros puede simbolizar celebración o incluso. Al igual, el whisky es una bebida apreciada a nivel mundial y disfrutada por muchos aficionados por su diversidad de sabores y su rica historia. El whisky nació en Irlanda y su elaboración se extendió rápidamente en Escocia. Es un destilado de cereal envejecido en barricas de madera. Los pioneros en destilarlo y formalizar el proceso de elaboración fueron monjes. De ellos pasó a los campesinos que instalaron infinidad de alambiques caseros. Actualmente, el whisky es el más preciado en el mercado de aguardientes, además de ser de gran calidad. Los ingleses lo extendieron a lo largo del mundo con su llegada a Canadá y Estados Unidos, proliferando numerosas destilerías. Es posible que la destilación la hayan practicado los babilonios en Mesopotamia, en el segundo milenio a.C., para producir perfumes. También, la cultura celta sabía cómo destilar cebada y centeno, y el brebaje obtenido era considerado un regalo de sus dioses, que revivía a los muertos y calentaba durante el crudo invierno. En realidad, en gaélico, el whisky se le llama Euge Beata, o agua de vida. Un escrito de 1494, aunque el whisky es mucho más antiguo que eso, describe cómo fue destilado en Escocia, cuando el fraile John Core obtuvo aproximadamente 6 fajenas de malta, lo que equivale a 1500 botellas, lo cual se distribuyó a la población como una medicina. ¿Pueden creerlo? A mediados del siglo XIX, los escoceses comenzaron a mezclar su whisky de malta con whisky de grano, más liviano y barato. Fue Andrew Usher y Cia quien en 1850 produjo el primer whisky de mezcla, mientras que el whisky americano fue fundado con la tecnología y el saber de los primeros colonos escoceses. Y hoy en día hay destilerías alrededor del planeta. El ingrediente principal del whisky es al destilar un grano de cereal. Algunos cereales con los que se puede hacer el whisky sería de cebada, maíz, trigo, centeno y avena. Algunos países productores del whisky son Estados Unidos, Canadá, Japón, Irlanda y Escocia. La historia popular ubica el origen del whisky en las antiguas tierras celtas de Escocia e Irlanda. Sin embargo, los registros encontrados dan cuenta de que previamente se utilizaban el mismo proceso de producción en otras latitudes más alejadas. Excavaciones arqueológicas encontraron que los egipcios conocían un proceso de destilación de grano fermentado similar al que se utilizaba para el whisky, pero que lo empleaban para elaborar perfumes. Pero es el continente europeo donde el whisky comienza a producirse y a expandirse rápidamente, tal como hoy conocemos gracias a los monjes celtas que estaban instalados en Escocia e Irlanda. Los registros históricos ubican en el siglo VI las primeras prácticas de destilería para la producción de agua sagrada, una antigua bebida sagrada de la cultura celta, primer antecedente del whisky tal como hoy lo consumimos. Clasificaciones de whiskies. A pesar de que fue en Irlanda y Escocia donde comenzaron a instalarse las primeras destilerías de whisky, su producción y consumo se expandió rápidamente alrededor del mundo, dando lugar a diferentes variedades según su procedencia. Aquí les presentamos algunas de ellas. Whisky escocés.
Popularmente conocido como Scotch, es una de las variedades de whisky más reconocidas en el mundo. Se produce únicamente en Escocia y se fermenta en barricas de roble por un periodo mínimo de 3 años. Su proceso de elaboración está muy regulado, lo que garantiza una calidad excepcional en el producto final. Whisky irlandés, conocido en Irlanda como whisky. La particularidad de esta variedad radica en el proceso de destilación y en los granos que se fermentan, que suele ser cebada malteada y maíz. Para alcanzar el resultado final se destila 3 veces, lo que da un sabor un poco más suave y nítido. Whisky galés. Se trata de una variedad única en el mundo, ya que su proceso de elaboración ha sido patentado por David Faraday. Es un whisky de primer nivel y es muy reciente, ha adquirido reconocimiento en el mercado. Whisky canadiense. Con una importante influencia irlandesa, este whisky que proviene de Canadá se diferencia de otras variedades por su sabor y suave y ligero, elaborado en base a granos de centeno, trigo y maíz. Su fermentación dura un mínimo de 3 años. Whisky estadounidense. Esta variedad de whisky también tiene una importante influencia irlandesa, principalmente por la gran inmigración que Estados Unidos recibió en el siglo XIX. La producción de este whisky se ubica principalmente en el estado de Kentucky y requiere una fermentación de al menos 4 años en barricas de roble americano. Whisky japonés. Este whisky está fuertemente influenciado por el proceso de producción escocés. Su sabor es bastante fuerte y es conocido en el mundo por su calidad. Sin embargo, muy reciente ha adquirido notoriedad internacional. Whisky indio. A diferencia de otras variedades, el whisky indio es resultado de malezas fermentadas, por lo que su sabor puede ser asociado al ron, ya que es más dulce que otras variantes. Para su método de elaboración, su ingrediente principal es el agua. Se utiliza para cultivar el grano, para maltear la cebada, para fermentar y para enfriar nuestros alambiques, y además es el 60% del contenido de las botellas de whisky. El siguiente paso es el grano. Para producir el whisky necesitamos granos y cereales. Lo que se utiliza generalmente es el trigo, el centeno y la cebada, y son perfectos por su contenido de azúcar. Lo siguiente es el malteado. Para poder extraer el azúcar es necesario a la producción de alcohol. Primero se requiere que el grano lo libere y esto se consigue con grandes cantidades de agua para que liberen las moléculas de azúcar. Para detener la germinación sin lastimar al grano, lo tostamos con aire caliente. La fermentación. Todo whisky antes de ser whisky se considera cerveza o vino de malta. Para la fermentación introducimos nuestra harina en grandes tóneles de madera de pino. Añadimos agua, levadura y esperamos. Aquí es donde sucede todo. Las levaduras, que básicamente son un hongo muy especial, van a ingerir el azúcar previamente liberado y a transformarlo en alcohol y gas. Una fermentación suele durar de 3 a 4 días. En la destilación, como nuestro fermentado contiene mucha agua y poco alcohol, nosotros no queremos un aguardiente, así que extraemos el alcohol de la mezcla calentándolo en el alambique. El alcohol se evapora a 78 grados Celsius, siendo el alcohol más volátil que el agua. Este se evapora, sube en forma de gas hasta la cima del alambique, donde es guiado a través de un serpentín, también de cobre, que se sumerge en agua fría. En el añejamiento, el 70% del sabor de un whisky proviene de este. Es un proceso sumamente importante que usa una barrica y ahí se determina el tiempo del whisky en reposo, que en condiciones de humedad y temperatura se puede saber mejor. Todo puede sumar o restar a la calidad del whisky y cómo sabe, por eso todo necesita su tiempo de reposo. Ya por último sigue el embotellado. Una vez que el whisky está listo, este es filtrado y diluido con agua de manantial antes de ser embotellado en las icónicas botellas. Las botellas tienen que estar esterilizadas y previamente limpiadas, porque si no, el whisky podría agarrar hongos y bacterias que podrían afectar todo su proceso. En general, la mayoría de los grandes whiskies siguen este proceso, por lo menos en cuanto al orden de las etapas, aunque hay empresas y marcas que tienen su propia receta y quitan o agregan distintas partes de la etapa. Pero cada chef o creador del whisky tiene sus astucias y cada destilería tiene su propia manera de hacer su whisky.
Después ya son transportadas de sus haciendas a sus respectivas tiendas. Al momento de ser transportados tienen que estar a temperatura ambiente, pues en dado caso que una botella salga defectuosa, no contaminaría de hongos las demás. Ya en las tiendas tienen que estar a una temperatura de 7 a 21 grados Celsius como máximo. Hola, mi nombre es Monse y les voy a hablar de algunas de las marcas más reconocidas de whisky que conocemos hoy en día. Empezaré por la que es Johnny Walker. Este está entre los primeros puestos de venta de whisky escocés en lo que viene de estos años, que vende un aproximado de 14 millones de botellas al año. Esta puedes buscar si quieres algunas botellas especiales que son vendidas en Argentina, como la Johnny Walker Red Label, la Black Label y la Double Black. Algunas de estas botellas pueden costar hasta más de los 2.900 pesos. Otra botella que tenemos es la Ballantines, que también se mantiene entre los primeros lugares, debido a que ha tenido una fuerte participación en lo que es el mercado, con sus 700.000 botellas vendidas en un año, las cuales podemos encontrar desde los 1.300 hasta los 2.800. Otra botella también que posicionaremos en el tercer lugar es la botella Grants, que en lugar de subir sus ventas las bajó un poco, pero aún así llega a su tercer lugar. Gracias a Dios sus ventas son mejores en India y en Argentina, porque venden en algunos paquetes las botellas de 1.5 con botellas de 700 por tan solo 3.500 pesotes. También tenemos el whisky que es Chivas Regal, la cual ha bajado muchísimo sus ventas. Esta marca realiza un aproximado de 3,2 botellas hoy. Y pues hay un montón más de marcas de whisky que podemos mencionar o no mencionar. Estas son algunas, las más llamativas, famosas y vendidas. Si se dieron cuenta, en la mayoría de marcas han bajado sus ventas de whisky. Ha de ser porque los muchachos ya no quieren tomar y quieren estudiar. Bueno, pues es todo de mi parte. Hasta la próxima. Datos curiosos sobre el whisky. Según el Acta Irlandesa de 1980, solamente pueden llamarse whisky a los destilados hechos en la República de Irlanda e Irlanda del Norte. Todos los que se hacen en otras partes del mundo son whisky, sin la letra E. Sin embargo, después fue permitido que el whisky también se destilara en Escocia y Estados Unidos. Otro dato interesante sobre el whisky es que el periodo de añejamiento de este se realiza en barricadas de madera durante 3 años. Esto sirve para que tenga una mejor calidad en el sabor del whisky. Otro dato interesante sobre el whisky es que el volumen mínimo de alcohol que debe de tener este es de un 40%. Otro dato interesante sobre este es que el cereal usado para hacer el whisky irlandés no es sometido a un proceso de tueste, por lo que su sabor es más suave.